La montaña será juez en el Tour de Francia 2018, la edición 105 del Tour de Francia que arranca este sábado en la isla de Noirmoutier-la-Bande. Tendrá 21 etapas repartidas en 3.329 kilómetros. Con una primera semana de múltiples alicientes con jornadas de posible viento y el adoquinado de Roubaix, y una segunda y tercera donde la montaña de Alpes y Pirineos decidirán el podio final. Si bien los 21,7 kilómetros de adoquinado de la novena etapa camino de Roubaix han metido el miedo en el cuerpo al pelotón, las miradas también estarán puestas en los primeros capítulos en la crono de 35 kilómetros de Cholet. Pasado el primer trago de lucha contra el reloj, espera el penúltimo día otro reto de 31 kilómetros pero individual, en Ezpeleta, País Vasco francés, entre medias, la Gran Montaña. El Tour 2018 incluye 6 jornadas de alta montaña, 3 con final en alto repartidas entre los Alpes y los Pirineos, que suman 21 grandes puertos. Entre ellos figuran ascenso de leyenda como la Madeleine, Alpe d'Huez, Tourmalet y Aubisque, y montañas inéditas que se quieren abrir un hueco en la historia de la carrera, como el Col de Portet, el nuevo Tourmalet, según Christian Prudhomme, director de la carrera. El Portet será techo del Tour a 2.215 metros, y con 17 kilómetros de subida a una media del 8%. Aparecerá como final de una etapa revolucionaria en la carrera, con solo 65 kilómetros, 40 de ellos de escalada. En 105 años de historia solo una etapa en línea ha sido más corta, en 1971, cuando se disputaron 19 kilómetros entre Luchón y la estación de Superbañeres. La montaña en serio llegará en la 10ª jornada con el recorrido entre Annecy y Le Grand Bornand, con 4 puertos, entre ellos otro inédito, el Plateau de Glieres con 2 kilómetros sin asfaltar, y con el Col de la Colombier próximo a meta. Un día después la segunda cita alpina aguarda con 3 colosos, la Montée de Visan y el Col de Pré, con continuación hacia la cima de la Cormet de Roselend, y el novedoso final, no demasiado exigente, en la estación de la Rosière. La etapa reina cerrará el ciclo alpino con una jornada de temblar que acumula a 5.000 metros de desnivel y que termina en Alpe d'Huez tras superar sus 21 curvas. Antes de la fiesta de ese ascenso, 2 puertos legendarios, la Madeleine y la Croix de Fer. Después de 3 días de transición por el macizo central, incluido el final en el aeródromo de Mende, el pelotón se instalará en los Pirineos para decidir la foto de París. En la 16ª fracción buena ración de puertos con el Portet d'Aspet, el Col de Menté y el Portillon. La meta estará instalada en Bañeres de Luchón tras atravesar 17 kilómetros por carreteras españolas. La próxima cita será histórica. De entrada hay que ascender el Pays de Sourde, con su extensión a Peyragudes, después Val-Louron, antes de que el Portet señala al ganador de la etapa. Traca final de montaña en la 19ª etapa. Se incluye el Aspin, el Tourmalet, la madre de todas las montañas, y se recupere el Col de Aubisque como punto clave, puesto que se coronará a menos de 20 kilómetros de la meta de la Aruns. Será la última ocasión para los escaladores y los favoritos que quieran reventar la general antes de enfrentarse a una contrarreloj en Ezpeleta que pondrá más en valor las fuerzas que tenga cada uno que el hecho de ser especialista contra el crono. Principales etapas de montaña con longitud y porcentaje de los puertos, martes 17 de julio.
Décima etapa, Annecy-le-Grand-Bornand, 159 km km 43 Col de la Croix-Fray, 11,3 km 7% km 68,5 Montée du Plateau des Glières, 6 km 11,2% km 130 Col de Rome, 8,8 km 8,9% km 144 Col de la Colombière, 7,5 km 8,5% miércoles 18 de julio. Undécima etapa, Albertville-La Rosière, 108 km 26 Montée de Visan, 12,4 km 8,2% km 57,5 Col du Pré, 12,6 km 7,7% km 70 Cormet de Rosellent, 5,7 km 6,5% Meta La Rosière, 17,6 km 5,8% jueves 19 de julio. Duodécima etapa, Bourg-Saint-Maurice, l'Alpe d'Huez, 175 km SKM 53,5 Col de la Madeleine, 25,2 km, 6,2% km 83,5 La Fête de Montvernier, 3,4 km, 8,2% km 121 Col de la Croix de Fer, 29 km, 5,2% Meta Alpe d'Huez, 13,8 km, 8,1% martes 24 de julio. Decimosexta etapa, Carcassonne-Bagnères-de-Luchon, 218 km SKM 155 Col de Portet d'Aspet, 5,4 km, 6,9% km 170,5 Col de Mente, 6,9 km 8,1% km 207,5 Col du Portillon, 8,2 km 7,1% miércoles 25 de julio. Decimoséptima etapa, Bagnères-de-Luchon, Sellary-Soulan, 65 km km 15 Montée de Peyragudes, 14,9 km 6,7% km 37 Col de Val-Louron-Asset, 7,4 km 8,3% Meta Sellary-Soulan, Col du Portet, 16 km 8,7% Tour Francia 2018 Portet Sellary-Soulan, Col du Portet. Viernes 27 de julio. Decimonovena etapa, Lourdes-Laruns, 200 km km 78,5 Col d'Aspin, 12 km 6,5% km 108 Col du Tourmalet, 17,1, 7,3% km 159,5 Col des Borderes, 8,6 km 5,8% km 180,5 Col d'Aubisque, 16,6 km 4,9%. Contexto de la noticia.